El presidente Trump está considerando seriamente reanudar una guerra a gran escala contra Irán, calculando que por fin puede terminar el trabajo. Al parecer, ha estado escuchando mucho a los generales que no paramos de mostrarles aquí. Y hay más altos cargos que están saliendo a decirles, no se preocupen, todo va a ir bien, porque tenemos el dominio de la escalada, y son esos malditos iraníes de los que no se pueden fiar. Hoy vamos a intentar extraer rarezas de la realidad, y no hay nadie mejor para hacerlo, especialmente en lo que respecta a dónde podría llevar esto y cuál podría ser la reacción si el presidente Trump cumple con ello. Es John Mearsheimer, teórico de las relaciones internacionales, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y un sabio en todo lo relacionado con la política exterior. Bienvenido de nuevo al programa, John. Gracias por invitarme, Danny. Bueno, escucha, ya veo esa especie de sonrisa en tu cara mientras hablaba, porque estoy seguro de que tienes cosas interesantes que decir. Quiero enseñarte algo que ocurrió hace muy poco en Fox News. A Robert Greenway, un exfuncionario de la primera administración Trump, le preguntaban qué está pasando con esta situación. Porque, obviamente, los hutíes han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que agrava los problemas. Han atacado barcos saudíes. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. Los precios del petróleo continúan subiendo y, de hecho, hoy la subida se está acelerando. Han aumentado bastante. Pero según Robert Greenway, no tenemos nada de qué preocuparnos. Todo va a salir bien. Los iraníes han demostrado una vez más que no se puede confiar en que adopten una vía diplomática. No son capaces de cumplir ningún acuerdo. Y una vez descartada esa opción, el presidente se ve obligado a reanudar las operaciones militares y a intensificarlas. No solo para limitar su capacidad de perturbar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, sino también su capacidad de misiles balísticos que alcanzó a nuestras tropas en Muwafaq al-Salti, en Jordania, durante el fin de semana. Y al final creo que lo que puede animarnos es que a Irán le queda muy poca capacidad y muy pocos medios. Y si intensifican la escalada, Estados Unidos tiene escalones en esa escalera que están completamente fuera del alcance de Irán y de sus grupos afines en Yemen, Ansar Allah o los hutíes. Recordarán que en un momento dado estaban atacando hasta una docena de buques al día, hasta que Estados Unidos lanzó una campaña sostenida para reducir su capacidad. Y eso también podría estar en ciernes. Está bien ahí, Gary. Lo paramos ahí mismo. Varias cosas. En primer lugar, ¿qué te parece la afirmación de cómo no se puede confiar en Irán y no cumple ninguna de sus obligaciones? El presidente Trump se ve, esa fue la palabra que utilizó, obligado a aumentar la presión. ¿Qué dices? Creo que está completamente equivocado. Son los estadounidenses quienes no son de fiar. Si se analiza el memorando de entendimiento del 17 de junio, la cuestión clave está en el artículo 5. ¿Quién controla el estrecho de Hormuz? En mi opinión, el artículo 5 deja claro que será Irán quien controle el estrecho de Hormuz durante el periodo de negociación de 60 días. Y después, el futuro del estrecho se decidirá entre Omán, por un lado, e Irán, Estados no se menciona absoluto. Y lo que la administración Trump intentó hacer después de que se firmara el memorando de entendimiento fue crear un corredor en el Golfo, o, más concretamente, crear un corredor en el estrecho de Hormuz, que en esencia estuviera controlado por Estados Unidos y permitiera el paso de barcos bajo los auspicios de Estados Unidos y fuera de los auspicios de los iraníes. Y, como era de esperar, los iraníes dijeron que eso era inaceptable y que constituía una violación del artículo 5 del memorando de entendimiento. Los iraníes tienen razón. Lo que acaba de decir ese señor en Fox News sencillamente no es cierto. ¿Y qué me dice de su comentario de que deberíamos sentirnos alentados porque el presidente Trump tiene una solución para esto? Es decir, aunque Irán no esté haciendo lo que queremos que haga,
Olvidémonos de lo que realmente decía el memorando de entendimiento. Pero no se preocupen, porque tenemos superioridad escalada. ¿La tenemos? Bueno, hay que recordar que el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio porque no tenía otra opción. Los iraníes estaban ganando la guerra y tenían todas las cartas a medida que se subía por la escalera de la escalada. Y por eso el presidente Trump firmó lo que en la práctica era un documento de rendición. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué ha cambiado desde el 17 de junio para que ahora tengamos dominio de la escalada? Quiero decir, si hubiéramos tenido ese dominio antes del 17 de junio, lo habríamos aprovechado y lo habríamos utilizado para asegurarnos de conseguir un acuerdo mejor. El hecho de que no la aprovecháramos significaba que no teníamos dominio de la escalada antes del 17 de junio. Así que el argumento es que algo ha cambiado. Bien, me gustaría saber qué es lo que ha cambiado. Según mis cálculos, llevamos aplicando esta estrategia de acción y reacción desde el 7 de julio. Repito, el memorando de entendimiento se firmó el 17 de junio. Después incumplimos el acuerdo y a partir del 7 de julio empezó esta estrategia de acción y reacción que se está dando ahora. Y no parece que, como resultado de esa estrategia de acción y reacción, hayamos ganado ninguna capacidad de coerción sobre Irán. Nos igualan en cada paso y nos están causando enormes problemas en el Golfo. No tenemos dominio de la escalada. Ahora bien, si la administración dice que podemos escalar aún más, que podemos ir más allá del golpe por golpe, quizá volver a la guerra de los 40 días, que fue una auténtica campaña de bombardeos estratégicos entre el 28 de febrero y el 8 de abril, que podemos volver a eso y ganar ese conflicto. Yo no lo creo. No hay pruebas de que podamos hacerlo. Y tampoco hay pruebas de que seguir con el golpe por golpe, incluso a un nivel más alto, vaya a producir el resultado que Estados Unidos desea. La realidad es que no tenemos más opción que alcanzar algún tipo de memorando de entendimiento con los iraníes y poner fin a esto. Y mire, seguir este camino tiene costes reales e inmediatos a corto plazo. Usted mencionó que el 17 de junio incluso Trump admitió que había cierto dolor económico. Bueno, ahora mismo, lo que están viendo aquí en pantalla es el precio al contado real, en directo, de un barril de petróleo. Son $140. El precio sobre el papel ahora mismo, en el mercado de futuros, creo que es de $92 para el WTI y de alrededor de $100 para el Brent. Pero cuando de verdad se compra un barril de petróleo, eso es lo que se está pagando ahora mismo. Y la expectativa es que con el paso del tiempo, esas dos cifras converjan. Así que nos iremos acercando a que este número de aquí sea realmente lo que tengamos que pagar. Quiero decir, ya lo estamos pagando ahora mismo. Así que la pregunta es, financieramente, ¿qué ha cambiado desde el 17 de junio hasta hoy, cuando vemos lo que realmente estamos pagando? Lo que ha ocurrido es que la situación económica ha empeorado mucho, y el factor clave aquí es que los hutíes han cerrado el Mar Rojo. Ahora hacen imposible que Arabia Saudí envíe su petróleo al estrecho de Bab el-Mandeb. Y esto va a tener consecuencias importantes, efectos negativos sobre el precio del petróleo y, por tanto, sobre la economía internacional. Esto es, en mi opinión, una situación desastrosa. El estrecho de Hormuz está cerrado y ahora también lo está el estrecho de Bab el-Mandeb. Así que, económicamente, hoy estamos peor que justo después del 17 de junio. El segundo punto que le plantearía Dani es que, como sabe, una de las razones por las que queríamos llegar a un acuerdo con los iraníes era que se nos estaban acabando las municiones esenciales. Esta es una de las razones por las que pusimos fin a nuestra guerra contra los hutíes en la primavera de 2025. Es una de las razones por las que teníamos tanto interés en terminar la guerra de 12 días contra Irán el pasado junio. Estamos en junio
de 2025. Es una de las razones por las que queríamos detener la guerra de 40 días, como he dicho. Y cuando se sigue una estrategia de acción y reacción, se consumen más municiones valiosas. Así que quienes hablan ahora de escalar deben recordar que lo que vamos a hacer es gastar todavía más municiones valiosas. Por tanto, desde ese punto de vista, y también desde el punto de vista económico, no tiene sentido que aumentemos la apuesta ni que mantengamos el statu quo en lo relativo a esta estrategia de acción y reacción. Lo que deberíamos hacer, si fuéramos inteligentes, es llegar a un acuerdo. Ahora bien, ya teníamos un acuerdo y lo deshicimos, por usar esa expresión. Pero esto parece complicar la situación. Ha mencionado que los hutíes, Ansar Allah, han cerrado la salida sur hacia el Mar Rojo, en Bab al-Mandab. Y eso ha hecho que el precio del petróleo suba aún más de lo que ya había subido solo por el estrecho de Hormuz. En respuesta, ayer el presidente Trump dijo que este mensaje en Truth sirva para dejar claro que si vuelven a hacer esto, Estados Unidos responsabilizará a Irán, que los hutíes son un sustituto y un grupo proxy, y que se les infligirá un gran golpe militar. Pero, al menos hasta ahora, no hemos hecho nada por el ataque hutí contra 2 buques saudíes. Creo que Gary tiene algún vídeo en el que se puede ver una escena nocturna bastante espectacular, uno de esos barcos en llamas. Y, al menos por ahora, no hemos hecho nada. ¿Espera que eso continúe? Absolutamente. Danny, fuimos a la guerra contra los hutíes en marzo de 2025. Fue hace un año, el pasado mes de marzo, ¿verdad? El presidente Trump llega al cargo en enero de 2025. En marzo, 2 meses después, entra en guerra contra los hutíes. Lo deja en mayo porque no puede derrotar a los hutíes. Y además, como dije antes, estábamos gastando munición valiosa. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿De verdad quiere ir a la guerra contra los hutíes, además de contra Irán? Yo no lo creo. No va a derrotar a los hutíes. No va a derrotar a Irán. Y va a acabar gastando aún más munición de la que ya está gastando en su lucha contra Irán. Así que no tenemos ninguna carta que jugar con respecto a los hutíes. Y sin embargo, según Greenway, hace apenas un segundo, incluso Al Jazeera informa de que Jordania, Bahrein y Kuwait han recibido, al parecer, ataques de represalia de Irán tras 12 horas de conflicto. Así que a primera hora de hoy, está claro que la parte iraní no está retrocediendo en absoluto. Pero luego está ese segundo punto que aparece abajo. El presidente Trump está considerando un ataque masivo contra Irán, mayor que nunca, y está cerca de tomar una decisión. Pero, ya saben, veamos qué ha estado pasando recientemente. Todas estas bases estadounidenses ya han sido atacadas. Y miren, Greenway dijo algo que mucha otra gente también está diciendo, y a mí me parece una locura. Dijo que apenas les queda capacidad. Y sin embargo, esto confirma que sí tienen mucha capacidad. Eso es, en un solo periodo de 7 días. Y hay más después. Y luego vemos que, durante la noche, a primera hora de este mismo día, esos objetivos son alcanzados. Y so hay naset porque tend de need neres. ¿Qué le dice eso sobre nuestra capacidad defensiva? Bueno, la comunidad de inteligencia estadounidense ha dejado claro que como resultado de la guerra de 40 días, Irán conservó una cantidad considerable de misiles y drones, y sigue reponiendo su capacidad en materia de misiles y drones. Así que no conozco ninguna prueba de que Irán se esté quedando sin misiles y drones. Quiero decir, gente como Greenway puede hacer estas afirmaciones, pero hay que respaldarlas con hechos. Hay que poder mostrarnos las pruebas de que Irán se está quedando sin misiles y drones. De hecho, lo que vemos con nuestros propios ojos es exactamente lo contrario de lo que él dice. Un apunte más sobre esto, Danny. Habla de cómo el presidente Trump va a subir la apuesta. Vamos a escalar y eso nos va a dar la fórmula mágica. Pero es fácil decir cosas así. Díganos cuál es su teoría de la victoria. Díganos exactamente qué vamos a hacer cuando escalemos. ¿Qué objetivos vamos a atacar? ¿Y qué efecto tendrá atacar esos objetivos sobre los iraníes?
Nadie nos cuenta nunca esa historia, porque en realidad no hay ninguna historia que contar. ¿Qué objetivos podemos atacar que vayan a marcar la diferencia? La respuesta es ninguno. Si esos objetivos existieran, los habríamos atacado hace mucho tiempo. No es que hayamos estado esperando el momento adecuado para atacar objetivos y poner de rodillas a los iraníes. Es un argumento absurdo. No hay ningún conjunto de objetivos que podamos atacar y que obligue a los iraníes a rendirse. No va a ocurrir. Se enfrentan a una amenaza existencial. Van a luchar hasta la muerte y tienen mucha capacidad para hacerlo. Estamos en una guerra que estamos perdiendo. Y de nuevo, por eso el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio. Y como he dicho antes, desde entonces no ha cambiado nada. Hoy no hay ninguna fórmula mágica que no estuviera disponible el 17 de junio. Es interesante, dices que nadie ha respondido a la pregunta de cuáles son los objetivos militares alcanzables que les harían capitular. Dentro de un momento voy a mostrarte algo de Marco Rubio, en lo que sí parece decir algunas de esas palabras. Te dejaré comentar lo que dice. Pero, para poner esto en contexto, ayer el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo. Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, recibirá una respuesta contundente y decisiva. Quienes contribuyan a esa agresión, sea cual sea el tipo de apoyo, también serán considerados objetivos legítimos. Y eso, por supuesto, quedó confirmado esta mañana cuando Irán atacó Kuwait y varios otros lugares de la zona. Pero, en respuesta a esa declaración de Araghchi, Marco Rubio la desestimó de esta manera. Bueno, chicos, vi a Araghchi, su ministro de Asuntos Exteriores, que el otro día dijo algo sobre su política, ojo por ojo. La política del presidente es una cabeza por un ojo. Quiero decir, sinceramente, así es como va a ser. Van a pagar un precio muy alto por las cosas que están haciendo. Ya están pagando un precio muy alto. Vosotros no lo sabéis porque no lo cubrís. No estáis en Irán, no estáis en la calle. No tienen medios de comunicación libres, pero van a seguir pagando un precio muy alto. Su base industrial ha quedado diezmada. Su base industrial de defensa ha quedado diezmada. Están perdiendo lanzadores, están perdiendo radares todas las noches, están sufriendo daños por valor de miles de millones de dólares y su economía es un desastre. Pero pese a todo eso, esta gente nos llama todos los días suplicando, hagamos un acuerdo. Nos envían mensajes a través de otros países, de terceros países. Quiero decir, se les están acabando los países a los que enviar. Incluso se me acercaban países aquí y me decían, acabo de hablar con los iraníes. Quieren llegar a un acuerdo. El problema es que cada vez que hace un acuerdo, o lo incumple, o después de hacerlo, quiere cambiarlo. Así que está hablando enseguida veremos la segunda parte. Pero en la primera, habla de cómo su economía está hecha añicos, de cómo su capacidad industrial ha sido desmantelada y destruida. Gary, si puedes poner ese video del mando central que ya has mostrado antes, donde se ven los objetivos que estamos atacando. Quiero hacer un comentario sobre eso, porque él le está diciendo al secretario Rubio, básicamente, mire, estamos golpeando su economía, estamos golpeando su capacidad industrial, estamos golpeando su capacidad para hacer la guerra. Así que la implicación es que solo tenemos que hacer eso un poco más y entonces vamos a tener éxito aquí. Y la razón por la que le pedí que pusiera esto es porque se puede ver lo que son estos, de acuerdo. Ahí hay un par de lanchas rápidas, simplemente amarradas. Hay otros objetivos. No es porque haya una sola embarcación. De hecho, parecía más una barca de remos que una nave militar. Pero luego miras algunas de estas otras y, sinceramente, ni siquiera lo sé con certeza. Esto es algún tipo de camión o algo así. No lo sé. Pero lo que no veo ahí, en ninguna de esas otras imágenes que también muestran, vale, sí, esto de aquí es ningún ataque contra lo único que realmente importa,
que son esas ciudades subterráneas de misiles. Ahí es donde lanzan los sistemas de misiles de largo alcance, los drones de largo alcance, y donde tienen su producción muy lejos de nuestra capacidad para alcanzarlos. Así que, si Rubio dice eso con palabras, pero no se corresponde con hechos reales, entonces parece un poco extraño que basemos políticas en algo que por tanto no puede tener éxito. Pero parece que eso es lo que estamos a punto de hacer. Bueno, Danny, lo cierto es que Estados Unidos, primero con las sanciones y ahora con esta guerra, ha causado un daño enorme a la economía iraní. Nadie lo niega. Es un hecho básico, y lo ha sido durante mucho tiempo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿se puede dañar lo suficiente esa economía como para que la gente se levante y derroque al gobierno, o para que el gobierno diga, ya basta, lo dejamos? Y el precedente histórico es bastante claro en este sentido. Hemos visto campañas de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam, mucho más extensas que esta campaña de bombardeos. Y en todos esos casos, el Estado objetivo no se rindió. Este tipo de campañas de castigo no producen la victoria. Y no es casualidad que si retrocedes al 28 de febrero y avanzas hasta el presente, toda la destrucción que hemos causado a la economía iraní ni siquiera se ha acercado a lograr que abandonen. Entonces, ¿qué va a hacer la administración en cuanto a atacar objetivos concretos para cambiar esta situación? Ya saben, el presidente Trump habla de vez en cuando de atacar puentes, centrales eléctricas y la red petrolera, o las instalaciones petroleras dentro de Irán, pero aún no lo ha hecho. Y eso significa que todavía podríamos causar mucho más daño a la economía iraní. Pero la pregunta que hay que hacerse es, en primer lugar, si eso hará que abandonen. Y en segundo lugar, ¿qué harán ellos en represalia? Porque esa es una cuestión muy importante aquí. Y lo cierto es que, aunque entren y destruyan sus puentes, sus centrales eléctricas y demás, no van a rendirse. Se enfrentan a una amenaza existencial y no van a someterse a ella. Lucharán hasta la última persona. Y de nuevo, los precedentes históricos lo dejan muy claro. En segundo lugar, van a tomar represalias y van a causar un daño enorme a los estados del Golfo, a Jordania y quizá incluso a Israel. Tienen capacidad formidable. Disponen de muchos misiles, muchos drones y saben utilizar formas sofisticadas. En octubre de vaya Y de nuevo, no creo que Rubio ni ninguno de estos otros defensores de la escalada expliquen de forma plausible cómo la escalada conduce a la victoria. Su planteamiento básico es, tenemos que ponernos duros, tenemos que escalar. Eso producirá la victoria. Esa es la historia. Ya hemos causado mucho daño. Hagamos un poco más de daño. Eso producirá la victoria. Son afirmaciones un tanto vacías. Cuando estás en una guerra y piensas en cómo ganar esa guerra, tienes que pensar cuáles son los pasos concretos que vas a dar. Y luego tienes que ser capaz de explicar de forma plausible cómo esos pasos concretos te permiten alcanzar tus objetivos. Y nadie lo hace, porque no pueden. Sí, no pueden. Y entonces lo que hacen en su lugar es lo que hizo Rubio en la última parte de ese fragmento. Repitió algo que el presidente Trump ha estado diciendo hasta la saciedad durante casi todo este asunto, que Irán nos está rogando llegar a un acuerdo. Mientras tanto, todas sus declaraciones públicas dicen lo contrario, que no van a llegar a ningún acuerdo hasta que nos sometamos a sus condiciones y a sus términos, que seguían estando en los 14 puntos, cosa que no hemos hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo más puede funcionar esto? Y de hecho está funcionando ahora entre la opinión pública estadounidense. Van a seguir creyendo esas declaraciones de que Irán simplemente está rogando llegar a un acuerdo. Creo que a la opinión pública estadounidense esto sencillamente no le importa. Creo que lo único que importa,
desde el punto de vista estadounidense, es la economía internacional. Creo que ahora estamos llegando a un punto peligroso, cuando se ve el precio del barril de Brent rondando los $100, y la gente habla de quizás 120 o 150 dólares por barril. Es un peligro real, una señal real de peligro. Y creo que eso es lo que más importa. No creo que importe demasiado, la verdad, que la opinión pública estadounidense crea a los iraníes o al presidente Trump sobre quién quiere la paz. Creo que lo que importa es el precio del petróleo. Y por supuesto, eso sí importará a la población y le causará todo tipo de problemas al presidente Trump. Así que la opinión pública importa en ese sentido, pero no en ningún otro. ¿Puede el máximo responsable diplomático seguir diciendo ese tipo de cosas? Porque obviamente se escucha en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se escucha en Teherán, se escucha en Arabia Saudí, por ejemplo, y enseguida podemos hablar de algunos problemas relacionados con esto. Pero ¿tiene algún coste? ¿O todo el mundo simplemente piensa, sí veo que mueve la boca, no escucho nada de lo que dice, da igual? ¿Tiene un coste decir cosas que son insemenfungs? Ya no, porque todo el mundo sabe que Trump y Rubio dicen constantemente cosas que claramente no son verdad. Creo que los estados del Golfo, o sus dirigentes, e incluso me imagino que la población de esos estados, entienden perfectamente que los iraníes no están suplicando la paz y que están comprometidos con esta lucha a largo plazo, y van a aplicar una estrategia de ojo por ojo. Así que Rubio y Trump pueden decir todas esas barbaridades, pero la gente simplemente pone los ojos en blanco y entiende, como tú y yo, lo que está pasando aquí. Puede que eso no sea tan cierto en Occidente, pero en lo que respecta al Golfo, creo que sí lo es. Bueno, veamos qué piensa la gente aquí, porque has mencionado que ahora que la gente ve que el precio del petróleo está subiendo, el de la gasolina no está bajando. De hecho, ha empezado a subir otra vez. Y ahora, con este asunto de Ansar Allah y Bab el-Mandeb, esto apareció ayer en Político. Una situación políticamente imposible. Una nueva encuesta muestra que los votantes de Trump están perdiendo la paciencia con la guerra. Y, si consigo evitar esta rareza en la pantalla del ordenador, subes aquí y lo ves. ¿Dónde se ha ido? Mira, una caída abrupta de 13 puntos en solo 2 meses, según esta encuesta, revela cómo los partidarios más acérrimos del presidente están empezando a coincidir con la mayoría de los estadounidenses, que llevan mucho tiempo oponiéndose a la implicación de Estados Unidos en la guerra. El hecho de que ahora sean los partidarios del presidente Trump podría llevarle a hacer algo más sensato. De nuevo, no creo que eso tenga una importancia decisiva. Creo que el presidente Trump simplemente entiende que no puede permitirse una guerra prolongada aquí por los efectos que tendrá en la economía internacional. Ya vemos indicios de ello. Pero también por la situación de las municiones de la que hablábamos antes. Quiero decir, no estoy seguro de que la opinión pública importe tanto en este caso. La cuestión para él es simplemente qué puede hacer para poner fin a esta guerra en términos favorables. Y lo cierto es que no puede hacerlo. Y otra cosa, Dani, quiero señalar esto. Creo que desde el punto de vista iraní, cuanto más se prolongue esta guerra, mejor. Porque cuanto más dure, mayor capacidad de presión coercitiva tendrán. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, esto beneficia a Irán. Y si la guerra continúa un par de semanas más, y el petróleo sube y sube y sube hasta alcanzar los $150 por barril, los $200 por barril, eso favorece a Irán. Le da capacidad de coerción. Y en cuanto a la escalada, ya saben, los funcionarios de Trump pueden argumentar que vamos a escalar y que vamos a castigar a los iraníes, y que esto nos dará una estrategia para ganar la guerra. Yo creo que ocurre exactamente lo contrario. Creo que si escalan, si la administración escala, y la guerra se intensifica, esto jugará a favor de Irán.
porque provocará caos económico, aún más caos económico, en Oriente Medio. Y creo que el caos económico juega a favor de Irán. Como he dicho antes, creo que se puede argumentar que Irán fue insensato al firmar el memorando de entendimiento el 17 de junio. Deberían haber dejado que la guerra continuara y haber esperado que Estados Unidos hiciera cosas insensatas que elevaran cada vez más el precio del petróleo. Y por supuesto, eso es lo que está ocurriendo ahora. El precio del petróleo está subiendo. Y de nuevo, esto juega a favor de Irán. Así que no creo que Irán tenga ningún gran incentivo para poner fin a esta guerra rápidamente. Creo que si alguien está hablando con los omaníes y los pakistaníes para intentar reiniciar el proceso de negociación, apostaría a que son los estadounidenses, no los iraníes. Dan, tienes que intervenir, porque si no, serán los saudíes, los cataríes y toda clase de kuwaitíes. Puede que sean ellos quienes digan, oye, encontremos una forma de salir de esto, porque realmente les está costando mucho. Arabia Saudí, por fin, está empezando a asumir un coste financiero mayor que el que han asumido algunos de los demás durante la primera parte de esto, con el cierre de Bab el-Mandeb. Pero déjame hacerte una pregunta muy concreta. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y todas las condiciones que has mencionado, los misiles interceptores, nuestros misiles ofensivos, las ciudades iraníes de misiles en las montañas, etc., ¿qué puede hacer Trump ahora? No qué debería hacer, porque eso ya lo has respondido. Debería simplemente retirarse. Pero dadas sus limitaciones políticas, ¿a dónde puede ir si reconoce, como sugieres, que reconoce este problema y que tiene que salir de él? ¿Cómo that's through to desde pers propias de Trump? Bueno, tendrá que llegar a un acuerdo. Y lo que va a intentar hacer es convencer a la gente de que fueron los iraníes quienes quisieron volver a la mesa de negociación y de que él está accediendo a ello. Esto se refleja en la retórica de Rubio, que por supuesto es la retórica que el presidente utiliza constantemente. Lo que se está diciendo aquí es que son los iraníes quienes quieren volver a la mesa de negociación. ¿Por qué insisten tanto en ese mensaje? Porque nosotros queremos volver a la mesa de negociación, pero no queremos que se nos vea como quienes están desesperados por volver a ella. Entonces volveremos a la mesa de negociación y presentaremos cualquier acuerdo que se alcance como una gran victoria. Trump, por supuesto, intentó hacer esto el 17 de junio, pero no pudo convencer de ello a los halcones. Y básicamente le presionaron para que incumpliera el acuerdo. Esta vez creo que Trump va a conseguir un acuerdo peor que el que consiguió el 17 de junio. Porque de nuevo, como dije antes, los iraníes tienen más capacidad de presión cuanto más se prolonga esta guerra. Así que la segunda vez que se siente a negociar, tendrán más margen de presión. Van a exigir condiciones más duras. Por tanto, le resultará más difícil negociar e intentar convencer a la gente de que este no es otro documento de rendición, es decir, un documento de rendición aún peor. Pero lo intentará. Intentará decir, hemos puesto fin a la guerra, hemos resuelto la crisis económica y vamos a vivir felices para siempre. ¿Podrá vender eso? Lo dudo, pero lo intentará. Bueno, lo que me parece, y mientras hablas estoy uniendo algunas piezas, quizás que esa es la razón por la que él está diciendo eso. Esa es la razón por la que Rubio decía eso. Pero él piensa, de acuerdo, para vender esa idea, primero tengo que hacer un último gran esfuerzo. Y esa podría ser la razón por la que Jack Keane dijo esto. Estamos en una senda clara hacia la vuelta a grandes operaciones de combate en las que estarían implicados Israel y Estados Unidos. Creo que ese es el camino por el que vamos. ¿Hay alguna negociación que los iraníes quieran llevar a cabo aquí? Por supuesto. Quieren negociar. ¿Por qué ahora? Quieren negociar porque quieren impedir que Estados Unidos imponga su voluntad disparando contra ellos y eliminando sus capacidades militares.
Quieren detener eso, como lograron hacer el 7 y el 8 de abril. Quieren repetirlo. No creo que vaya a ocurrir. Los pakistaníes y los cataríes le apoyan en eso, pero no creo que esa sea la posición del presidente ni de su equipo. Creo que están frustrados. Quieren acabar abriendo el estrecho de Hormuz y también volver a grandes operaciones de combate y terminar lo que se propusieron hacer en cuanto a los objetivos militares asignados. Ahora, hace un momento señalaba usted, no tengo que hacerle la misma pregunta 2 veces. Todas esas amplias listas de objetivos y de cosas que Jack King cree que podemos lograr. Pero nunca explica cómo vamos a conseguirlo, cuando todo fracasó durante la primera fase de esta guerra, que usted describió tan claramente la última vez. La fase de bombardeos de 40 días, la fase de bloqueo y luego la fase del memorando de entendimiento. Y ahora estamos intentando encontrar una nueva fase, supongo. ¿Cree que es posible que el presidente Trump esté lanzando mensajes como este, y como lo que dijo Greenway y también lo que dijo Keith Kellogg, que queremos intentar un último gran empujón y luego, de algún modo, cuando se disipe el humo, afirmar que conseguimos que Irán llegara a un acuerdo? Podría ser, Danny. No me sorprendería. Ya sabes, están desesperados y están buscando. Creo que buscan una forma de poner fin a esta guerra y al mismo tiempo poder vender el relato de que nosotros prevalecimos y los iraníes no. Y se podría argumentar que lo que están intentando hacer, y no digo que haya muchas pruebas sólidas que lo respalden, esto se basa en deducciones tuyas y mías. Se podría defender que están preparando un relato según el cual son los iraníes quienes quieren volver a la mesa de negociación, que están desesperados, que se les ha causado un daño enorme, y entonces lo que hacemos es salir y golpearles duramente durante los próximos días. Y después, en la práctica, declaramos la victoria y decimos, ahora estamos preparados para volver a la mesa de negociación. Y esperamos que los iraníes consideren que ha llegado el momento de negociar otro memorando de entendimiento, y entonces se cierra ese acuerdo. Y entonces decimos que no es un documento de rendición, que de hecho prevalecimos. Y la razón por la que prevalecimos es que nos pusimos duros con los iraníes y que probablemente fuimos demasiado pacientes. Pero aún así, al final descargamos el martillo sobre ellos y cedieron. Quiero decir, desde su perspectiva, esa es una forma plausible de salir de esto. La cuestión es si pueden convencernos al resto de que eso fue lo que realmente ocurrió. Y creo que va a ser casi imposible. Intentarán contar una historia según la cual ganamos, pero no creo que puedan sostener esa historia. Quiero decir, cuando repasas cuáles eran las exigencias al entrar en esta guerra, y el hecho de que no logramos ninguna de ellas, y luego miras las demás consecuencias negativas que ha tenido esta guerra, ya sabe, cómo era el mundo el 27 de febrero comparado con hoy. Olvídese de las exigencias que planteamos. Simplemente, ¿quién controla el estrecho de Hormuz? ¿Qué ha pasado con nuestra estructura de bases en el Golfo? ¿Qué ha pasado con nuestra red de alianzas en el Golfo? ¿Qué ha pasado con nuestro suministro de municiones? Y así sucesivamente. Esto es, de verdad, una derrota devastadora para Estados Unidos. ¿Cómo puede alguien no verlo? Pero intentarán construir un relato, suponiendo que tengamos razón sobre lo que están haciendo, que nos presente a nosotros como los ganadores y a los iraníes como los perdedores. Y sabe, tengo que preguntarme una cosa. Tenemos en nuestras manos, con el memorando de entendimiento, el acuerdo que usted dice que Trump tiene que intentar conseguir ahora. En junio, el presidente Trump hizo las declaraciones que acaba de exponer hace un momento. Reconoció que veía el potencial. Nada de eso ha cambiado. Todo eso sigue ahí ahora. Y sin embargo, por alguna razón, sigue entorpeciéndolo al intentar cambiar las condiciones en la parte sur del estrecho de Hormuz, en Tatar Mozart al-Mandab.
Y ahora, llevamos 12 días seguidos atacándolos, etc. Probablemente hoy llegue un 13º día, quizá algo aún mayor. Veremos qué pasa. Pero supongamos que hace lo que acabamos de especular que podría hacer, y que después de algún gran golpe o lo que sea, dice que nos vamos a retirar. Estaremos en una posición peor al otro lado de todo esto, si Irán acepta algo. ¿Y quién dice que no va a volver a hacerlo y a echar a perder ese acuerdo? Quiero decir, ¿por qué iba a cumplirlo allí, con condiciones peores, cuando no cumplió el 17 de junio con las condiciones que tenía? Bueno, el problema al que se enfrenta es que la crisis de municiones y la situación de los precios del petróleo están llegando a un punto en el que sencillamente tiene que alcanzar algún tipo de acuerdo y cumplirlo. No puede seguir haciendo esto. No creo que pueda librar aquí una guerra eterna. Piensen en Afganistán, en Irak, en Vietnam. Piensen en esas guerras eternas. La economía internacional no se vio afectada de forma significativa como consecuencia de esas guerras. Durante la guerra de Afganistán, no estábamos hablando de llevar a la economía internacional al borde del precipicio. Y en cuanto a las municiones, ninguno de esos conflictos consumió de verdad las valiosas reservas estadounidenses, como lo está haciendo la guerra con Irán. Así que esta es una situación muy distinta, y tiene que ponerle fin. Y por cierto, ni siquiera hemos hablado de las elecciones de mitad de mandato, que realmente le importan y sobre las que esta guerra tiene consecuencias. Antes mostraron la encuesta sobre lo que está pasando con su apoyo dentro del movimiento MAGA. Y esto no son buenas noticias para el presidente de cara a las elecciones de mitad de mandato. Así que eso también importa. Creo que en algún momento hay que poner fin a esto. Y no creo que pueda prolongarse indefinidamente. Sabes, y no es ninguna sorpresa, pero la administración está saboteando su propio potencial. Si estuvieran siguiendo ese camino, estarían diciendo cosas distintas, cosas que lo respaldaran. Pero en lugar de eso, durante una comparecencia ante el Senado, Pete Hegseth habla de lo débil que es la parte iraní. Irán se encuentra en su momento de mayor debilidad militar de la última década, sin duda, y quizá de los últimos 47 años, ya que ha reunido en la práctica un ejército terrorista. Reconozco que todavía tienen capacidades, no cabe duda, pero el nivel de daño que les hemos causado a lo largo de esta serie de operaciones los ha dejado en la peor situación en la que han estado jamás. ¿Cómo se puede sostener ese argumento cuando están en la peor situación en la que han estado nunca, después de que acabamos de mostrarles esto? Solo en los últimos días no paran de insistir en estas cosas. Quiero decir, ¿cómo puede alguien hacer esa afirmación de forma creíble? ¿Cómo puede creerla alguien? Bueno, solo señalaría que desde que empezó la estrategia de acción y reacción el 7 de julio, los iraníes han estado atacando todas nuestras instalaciones militares en el Golfo y las han estado destruyendo. Y nosotros, por tanto, nos hemos replegado de formas muy importantes hacia Jordania. Y la razón por la que Jordania se ha convertido en un objetivo. Recuerden que, al principio de la guerra, Jordania no era en absoluto un objetivo. El conjunto de objetivos que perseguían los iraníes estaba exclusivamente en el Golfo Pérsico. Bueno, ahora Jordania es un objetivo enorme y evidente para los iraníes. ¿Por qué? Porque estamos trasladando nuestra capacidad militar del Golfo a Jordania. Y ahora los iraníes básicamente están atacando nuestras capacidades militares y nuestra infraestructura en Jordania. Y nos están obligando a retroceder hacia Israel. Y al mismo tiempo, no hay pruebas de que se estén quedando sin misiles ni drones. Así que no entiendo cómo alguien como Pete Hegseth puede sostener que los iraníes están más débiles que nunca y que los tenemos justo donde queremos. Es algo que sencillamente no entiendo cómo puede decir.
es claramente falso. Por lo que está ocurriendo, es evidente que los iraníes están en una posición excelente desde el punto de vista militar y que no tenemos forma de eliminar su capacidad militar. Y por cierto, Daniel, también es importante subrayar que los rusos y los chinos les están ayudando claramente. Creo que no solo con información de inteligencia, sino también con armamento. Creo que los iraníes están recibiendo ayuda de los chinos y los rusos, que está haciendo sus armas mucho más letales. Y eso nos está causando enormes problemas. Así que creo que Hegseth aquí no está haciendo más que echar humo. Sí, quiero decir, es un poco como recoger lo que se siembra, que es lo que llevamos haciendo contra Rusia todos estos años. Y bueno, sé que tienes algunas opiniones sobre esto en China, pero dar todas estas armas a Taiwán durante tanto tiempo nos sorprende que los dos fueran a hacer algo contra nosotros. De hecho, lo único que me ha sorprendido es que hayan tardado tanto en hacerlo, especialmente los rusos. Hablando de los rusos, Marco Rubio se reunió ayer con Sergei Lavrov, y curiosamente el comunicado de la parte estadounidense se limitó a decir que hubo una reunión y que hablaron de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es todo. Eran como 2 frases, muy breve. Pero esta mañana le preguntaron a Dmitry Peskov cómo ven los rusos esa reunión. En esta situación, no sería excesivamente optimista. Sí se están produciendo contactos, eso siempre es positivo, pero ahora mismo no se puede hablar de ninguna nueva dinámica ni de una aceleración. Seguimos dialogando con los estadounidenses a través de los canales de trabajo ya existentes y esperamos que cuando los negociadores estadounidenses tengan más disponibilidad, podamos continuar la comunicación en persona. Podrán venir a Moscú y continuar nuestro diálogo. Últimamente, tanto Sergei Lavrov como Vladimir Putin han dicho que están muy decepcionados porque el espíritu de Anchorage, de la primera vez de Trump, cuando desplegó la alfombra roja, está prácticamente muerto y no da más de sí. Entonces, ¿por qué cree que Sergei Lavrov aceptaría reunirse con Rubio? ¿Y qué esperan realmente que ocurra? Creo que se reunió con él porque quiere demostrar que es un diplomático responsable, abierto a la diplomacia. Está dispuesto a reunirse con el secretario de Estado estadounidense. Todo esto demuestra que Rusia es un actor responsable, una parte interesada responsable en el sistema internacional. Pero en cuanto a esperar algo realmente de los estadounidenses, los rusos, a estas alturas, no esperan nada de ellos. Saben que no se puede confiar en Marco Rubio ni en el presidente Trump más de lo que se les puede lanzar. Son personas que dicen una cosa y la contraria, que alcanzan acuerdos y luego los incumplen. Los rusos entienden que en esencia están en guerra con Estados Unidos. Y lo que tienen que hacer es esforzarse al máximo para asegurarse de que Estados Unidos pierda en Irán. Eso beneficia a Rusia. Y además, que Rusia gane la guerra de Ucrania y le inflija a Estados Unidos 2 derrotas. Sin duda, esto es lo que están pensando los rusos. Hay que recordar, Dani, que en las reuniones del G7 a las que asistió el presidente Trump en Francia, los miembros del G7 dijeron después, en una declaración, que iban a acelerar su ayuda a Ucrania en su campaña de drones de largo alcance contra Rusia. Además, dejaron explícito en la declaración que iban a intensificar los esfuerzos para dañar la economía rusa. Hablamos de los países del G7, incluido Estados Unidos. Luego, a principios de julio, tuvieron lugar las reuniones de la OTAN en Ankara. Y, de nuevo, el presidente Trump estaba allí. Y de nuevo, él y los aliados de la OTAN dejaron claro que seguían teniendo a Rusia en el punto de mira y que iban a hacer todo lo posible para asegurarse de que Sania perdiera, de que Rusia perdiera la guerra en Ucrania y, con suerte, quedara debilitada hasta el punto de ser expulsada de las filas de las grandes potencias. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos.
A pesar de lo que el presidente Trump o Marco Rubio digan de vez en cuando, está bastante claro que tenemos a los rusos en el punto de mira, y los rusos lo entienden perfectamente, y actuarán en consecuencia. Eso no quiere decir que no vayan a escuchar ocasionalmente ese lenguaje diplomático de personas como Sergei Lavrov, porque este tipo de poder blando beneficia a Rusia. Y hablando de la guerra allí, porque creo que el resultado más probable va a ser literalmente lo contrario de lo que usted dijo que Estados Unidos esperaba lograr, sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias. Puede que acabemos sacándonos a nosotros mismos, pero quiero fijarme en algo que hasta ahora está más en el plano operativo que en el de los detalles concretos. Durante el último mes, más o menos, uno de los grandes temas en los medios occidentales ha sido que ahora se ha alcanzado un punto de inflexión gracias a estos ataques de largo alcance. Y por ejemplo, contra Wildberries, que es básicamente su Amazon, sus cadenas de suministro o lo que sea, se han minimizado. Incendios grandes, enormes, espectaculares, humo negro por todas partes, refinerías atacadas, otros objetivos militares en lo profundo de Rusia. Y al parecer, Rusia no puede detenerlos. Esa es la impresión. Así que se ha llegado a un punto de inflexión. Pero luego, aquí en apenas la última semana o 10 días, hemos visto que de repente Ucrania ha destituido a su primer ministro, ha destituido a su ministro de Defensa y ahora ha destituido a su comandante general, el general Syrskyi. ¿Qué interpretación hace de todos estos cambios? Porque si estás ganando, parece que sería un mal momento para sustituir a estas figuras clave. Sí, es difícil no estar de acuerdo con eso. Cuando ves que destituyen tanto a Syrskyi como al ministro de Defensa, te dices, vaya, no querrías hacer esto en mitad de una guerra, salvo que fuera absolutamente necesario. Mi impresión de lo que estaba ocurriendo es que había una disputa entre el ministro de Defensa y Syrskyi sobre la estrategia para la guerra. Cuando nombraron al ministro de Defensa hace unos 6 meses, tenía más o menos 2 misiones. Una era abordar el problema de personal. Como ambos sabemos, los ucranianos tienen un enorme problema de personal. Hay tantos evasores del reclutamiento y tanta gente ausente sin permiso que simplemente no tienen suficientes de combate en el frente. Y se suponía que el nuevo ministro de Defensa debía resolver ese problema. The new defense minister was supposed to solve that problem, and in addition, he was going to go to work on. Y además, iba a trabajar en los ataques con drones de largo alcance contra Ucrania, contra la madre Rusia. Ahora bien, lo que ocurrió es que no resolvió el problema de efectivos. El problema de efectivos está peor que nunca. De hecho, la última vez que estuve en el programa, creo que mostraron algunas imágenes de disturbios en la parte occidental de Ucrania, en la ciudad de Leópolis. Así que el ministro de Defensa no resolvió ese problema, y eso le causa problemas a Syrskyi, porque necesita aumentar el número de tropas. La otra cuestión es que creo que existe una tensión entre librar, por un lado, una guerra de drones de largo alcance en lo profundo de Rusia, y por otro, emplear grandes cantidades de drones en las líneas del frente. Y creo que el énfasis en utilizar drones de largo alcance, que favorecía al ministro de Defensa, estaba causando problemas a Syrskyi en el frente. Así que Syrskyi se enfrentaba a 2 problemas. Primero, no estaba recibiendo suficientes tropas. El problema de la falta de efectivos ni de lejos estaba resuelto. Y segundo, creo que hay un número limitado de drones, y tenía dificultades para conseguir la parte que le correspondía, porque había muchísimo interés en la campaña de drones de largo alcance. Y creo que ese tipo de consideraciones estratégicas o militares provocaron mucha tensión entre los dos. Tenían en mente 2 estrategias distintas sobre cómo librar la guerra. Una hacía hincapié en la campaña de drones de largo alcance y la otra en luchar en el frente. Y creo que eso generó tensiones importantes entre ambos. Puede que de todos modos ya no se cayeran bien a nivel personal, y aquí hay un conflicto real.
And Zelensky ended up in a Y Zelensky acabó en una situación en la que tuvo que destituir a los dos. Primero destituyó al jefe de defensa, pero eso provocó todo tipo de protestas, porque a la gente le gustaba mucho el jefe de defensa. Y creo que en gran medida se debe a que pensaban que la campaña de drones de largo alcance era una estrategia ganadora. Además, no implicaba bajas ucranianas. En cambio, Syrskyi, como está en las líneas del frente y está muriendo un número enorme de ucranianos en el frente, no va a ser muy popular en comparación con el ministro de Defensa. Así que creo que al final, sí, Zelensky acabó en una situación en la que no tuvo más remedio que destituir a los dos. Y esta no es una buena situación. No es una buena situación. Y creo que, como ambos hemos concluido, no va a cambiar nada quien ocupe esos puestos. A quien quiera que los sustituyan, no va a tener más éxito. En el poco tiempo que nos queda, me pregunto si puede explicarnos la connivencia, supongo, entre estas dos guerras, o el nexo entre estas dos guerras en Oriente Medio y aquí. ¿Y qué impacto podría tener aquí lo que hemos hablado antes sobre la guerra con Irán? Porque Zelensky ha estado rogando, quiere que se construya allí una fábrica de interceptores Patriot. Ha dicho que van a hacer algo que tardará años. Pero ahora mismo están en guerra. De nuevo, ya tienen que plantearse qué va a pasar con la energía durante el invierno. Y van a poder sobrevivir a eso otra vez. Pero entonces habrá todavía menos misiles de defensa aérea disponibles, porque los estamos gastando a un ritmo muy alto. No vamos a tener ninguno para darles, y quizá ni siquiera misiles de mayor alcance, etc. Y al mismo tiempo, con la subida del precio del petróleo y la subida de los precios de todo lo demás, vamos a estar centrados en intentar resolver eso. ¿Qué impacto va a tener en la conducción efectiva de esta guerra? Bueno, yo, en lo que respecta a hablar y pensar sobre misiles defensivos, soy básicamente de la escuela de Ted Postal. Ni siquiera estoy seguro de que esos Patriot estuvieran haciendo mucho, de todos modos. Quiero decir, lo que se desprende del discurso sobre los Patriot es que, si los ucranianos pudieran conseguir grandes cantidades de Patriot, serían capaces de derribar la gran mayoría de los misiles balísticos, los misiles de crucero y los drones con los que los rusos atacan Ucrania. Yo de hecho no me lo creo. Pero es irrelevante, porque el caso es que no tenemos misiles Patriot para entregar a los ucranianos. Así que no van a recibirlos. Y aquí no hay sustitutos realmente significativos. Así que, si observas lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, ves que los rusos tienen prácticamente libertad para atacar cualquier objetivo en Ucrania. Y no tienen que preocuparse en absoluto de que un misil Patriot o cualquier otro tipo de misil derribe los misiles o los drones entrantes. Así que Ucrania es muy vulnerable y los rusos cuentan con un enorme arsenal de bombas, misiles y drones. Y realmente están machacando Ucrania. Y creo que, en este momento, lo más importante es la campaña en Odessa. Y a mí me parece que los rusos han bloqueado básicamente Odessa como puerto de salida de Ucrania. Ucrania vende gran parte de su cereal y su trigo a través de Odessa. Pero eso ya no es posible, porque los rusos han causado enormes daños al puerto de Odessa. Y creo que lo que está ocurriendo aquí, y lo que va a seguir ocurriendo, es que los rusos van a utilizar su enorme ventaja en poder aéreo para seguir machacando a Ucrania. Y esto, unido a los problemas que tiene Ucrania en el campo de batalla por su falta de efectivos, creo que garantiza, en primer lugar, que meist y en sin que Ucrania va a quedar convertida en un estado residual disfuncional, es Strauss Protenianus. So this is all disastrous for the Ukrainians. So let me ask you in like 30 seconds or less. Y déjeme preguntarle, en 30 segundos o menos, por la economía. Porque todo en Ucrania se mantiene vivo únicamente gracias al dinero europeo.
Pero con el desastre que está ocurriendo en el Golfo y el aumento del coste de la energía, Rusia está ahora más boyante de efectivo debido a esa subida. Y hacer negocios en Europa cuesta más. Además, Europa ya es bastante débil económicamente. ¿Ve alguna preocupación al respecto? Ninguna cosa en sistema ucraniano y suoro. In terms of how they can support going forward Ukraine. Well, I think there's no question that what's happening Bueno, in Iran creo que no cabe duda de que lo que está ocurriendo en Irán va a tener un efecto muy negativo en el precio del petróleo y el gas en Europa y va a causar grandes problemas a esas economías. Y creo que la política en Europa probablemente cambiará con el tiempo y erosionará en aspectos importantes el apoyo a Ucrania. Y esto significa que Ucrania recibirá menos ayuda de Europa con el paso del tiempo. Ya se pueden ver indicios de que eso está ocurriendo. Y, por cierto, en términos de apoyo material, esto ya ha sucedido con Estados Unidos. Así que creo que los acontecimientos en Irán y el propio curso de la guerra entre Ucrania y Rusia están creando una situación en la que el futuro de Ucrania parece sumamente sombrío. future looks highly bleak. Indeed, couldn't put it better myself. Thank you so much for Desde luego, no podría haberlo dicho mejor yo mismo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre es un placer tenerle aquí, se lo agradecemos de verdad. Y asegúrense de dirigir a la gente a mersheimer.substack.com para seguir todo lo que publica allí el profesor. Siempre son contenidos excelentes. Lo estaba mirando justo antes, hoy mismo. Muchísimas gracias por venir. Siempre se lo agradezco. Gracias por invitarme, Danny. El placer es mío. Y volveremos en apenas un par de minutos con el exfuncionario del Departamento de Estado, Matthew Ho. More with former State Department official Matthew Ho. He's going to be taking a look at some things that are having to do with Va a examinar algunas cuestiones relacionadas con asuntos internos de Estados Unidos. Pero, en lo que respecta a la seguridad nacional y la política exterior, tiene que ver especialmente con todo este asunto de vincular la seguridad nacional y los servicios de inteligencia de Estados Unidos a un tercer país. Seguro que nunca adivinan cuál es. Acompáñennos hoy, dentro de unos minutos, con Matt Ho en el Daniel Davis Deep Dive. Ya saben que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacarles con anuncios. A mí no me gustan. Así que devuélvanos un poco de cariño. Suscríbanse, den a me gusta y envíen esto a alguien que les importe. like and send this to somebody you care about.